Si te gustaría empezar a invertir o ya invertís en el mercado financiero pero no sabes qué activos elegir, quédate entonces en este video porque te voy a presentar el portafolio del mes de junio. Bienvenidos a esta nueva edición del análisis de portafolio. En este caso les voy a estar presentando lo que sería el portafolio del mes de junio. Ya la semana pasada finalizamos con lo que sería la tercera parte del análisis del mes de mayo, pero en esta oportunidad les voy a estar trayendo un esquema diferente, ¿sí? Ya no nos vamos a enfocar tanto en las acciones en particular a que se dedican a fortaleza, sino que vamos a trabajar en el portafolio en general. Vamos a ver en principio algunos breves detalles de cada una de las compañías, pero lo que vamos a ir profundizando en esta oportunidad y en este video particularmente van a ser en los modelos, en cómo trabajamos y cómo analizamos el portafolio en conjunto en sí. ¿Bien? Así que acompáñenme a este nuevo video. Aquí les presento el reporte de lo que sería el portafolio. Obviamente, como siempre les menciono, este portafolio o el reporte me lo pueden pedir por los comentarios o me pueden contactar por las redes sociales y se los voy a estar compartiendo sin problema. Pero principalmente lo que les quería mostrar es un breve resumen de cuáles son los activos que vamos a estar analizando o integrando en este portafolio, y después vamos a ir avanzando con los distintos modelos de análisis para poder definir qué tan riesgoso y qué tan diversificado está este portafolio. Así que avancemos con lo que sería la primera parte, que es toda la parte de la optimización. Bien, cuando uno elige una cierta cantidad de activos, no importa la cantidad que sean, puede hacer un proceso de lo que sería optimización, una selección para saber qué porcentaje de capital yo le tengo que destinar a cada activo. Bien, en este caso les voy a estar mostrando la composición de este portafolio. Por lo general siempre elijo 7 acciones que forman parte de lo que sería la canasta del S&P 500 y tengo lo que sería un activo distinto a lo que sería el mercado del S&P 500, que sería el ETF del oro, bien, como para diversificar un poco más. Si bien no es una gran diversificación, pero para mitigar un poco el riesgo podemos incorporar un activo como por ejemplo lo que sería el oro. Bien, puede ser algún que otro ETF que no esté vinculado directamente, que tenga una correlación negativa o esté descorrelacionado independientemente de lo que serían los activos del S&P 500. Bien, vamos a avanzar con lo que sería la composición. En principio tenemos casi un 27%, un 26.72% en Gilead Sciences, que vendría a ser una empresa de biotecnología y antivirales. Sí, acá como dice, es líder en tratamientos de HIV y lo que sería hepatitis C. Bien, esto es prácticamente una empresa como si fuera de investigación y desarrollo, y tiene ingresos recurrentes y alta generación de caja. Esto, las investigaciones y el desarrollo, ya sea a nivel de salud, tecnológico, lo que sea, siempre se invierte muchísimo, y más ahora que nunca, con todo el desarrollo tecnológico que está habiendo, se aprovechan mucho para desarrollar nuevos productos, servicios o incluso medicamentos que pueden servir para avanzar con las distintas enfermedades, ¿no? Después tenemos lo que sería Apple con casi un 20%, 19.91%. Obviamente que ya la mayoría conocemos a qué se dedica Apple, pero bueno, es la empresa más valiosa del mundo en todo lo que sería por lo menos hardware y de las tecnológicas tienen un altísimo valor. Tenemos un 15%, 0.07 agregando específicamente de lo que sería el ETF del oro, el GLD en este caso. Después tenemos Ross, que vendría a ser, es una cadena de tiendas, como dice ahí, se consiguen grandes descuentos en productos que son de bastante buena calidad, la verdad. Yo no he tenido la experiencia de haber ido, pero conozco la cadena y sé que es bastante reconocido. O sea, si vas y encontrás productos que son únicos o especiales a un precio muy accesible, la verdad que es una buena alternativa para poder ir y hacer compras si es que tienen la posibilidad de viajar acá, ¿no? Tenemos lo que sería Garmin, aproximadamente casi un 11%, 10.82%, ¿sí? Para los que conocen, se dedicaba en su momento, están los dispositivos de GPS, pero ahora también tiene todo lo que son wearables para aviación, todo lo que sea marina, outdoor, fitness, ¿sí? Que vendrían a ser, por ejemplo, no sé, pueden ser relojes, puede ser cualquier dispositivo, ¿sí? Que sean portables para cualquiera de estos rubros. Tiene márgenes altos, ¿sí? Y un balance sin deuda, que eso la verdad que es súper importante para empresas, para personas por lo menos que invierten en obligaciones negociables de empresa. Si hasta el momento tengo entendido que no tiene bonos corporativos, pero bueno, si tiene una deuda bastante baja, si llegara a ofrecer algún bono corporativo estaría bueno, porque por lo menos sería de muy bajo riesgo. Tenemos también Qualcomm, que ya veníamos del portafolio de mayo, bien, pero en esta vez menor cantidad, que tenemos aproximadamente un 5.08%. Esto ya sabemos que diseña chips para celulares, bien, y cobra la licencia de lo que es el 5G. Newmont también, que ya veníamos del portafolio del mes de mayo. Recuerden que este portafolio es uno prácticamente nuevo, no tiene relación con el anterior, o sea, es el portafolio nuevo que se arma y ya no es que se actualizan las posiciones, entonces las que tenía en mayo las vendo y acá compro de vuelta, no. Esto apunta más a mediano plazo
plazo, o sea, corto, mediano plazo, pero estamos hablando de acá a un año, ¿bien? O sea, es decir, este portafolio lo armamos en junio del 2026, la idea es que para junio del 2027 liquidemos este portafolio y reinvirtamos en uno nuevo, ¿bien? Tenemos, bueno, en Newmont un 5.03%, que ya sabemos que es uno de los mayores productores de oro y genera caja récord por el precio de metal en niveles históricos. Esto ya lo veníamos hablando en el video anterior, que el oro venía subiendo y bueno, por eso en parte también los grandes beneficios de la empresa Newmont, ¿bien? Y después tenemos también First Solar, que también viene del portafolio anterior, pero nuevamente sigue siendo la menor cantidad posible del portafolio. Esto es súper importante y ahora ya lo vamos a ver a medida que avancen con el análisis del portafolio, pero fíjense que tiene aproximadamente un 3%, 3.04 para ser exactos, y bueno, es el único fabricante de paneles solares en Estados Unidos y se ve bastante beneficiado por esto que habíamos mencionado la vez pasada, de lo que son aranceles y lo que son créditos fiscales. Acá tenemos lo que sería la distribución de los clusters, ¿sí? Esta es la distribución jerárquica para realizar la optimización del portafolio justamente. Bien, acá me asigna qué porcentaje le tengo que asignar a cada uno de los activos, es decir, que si yo tengo 100.000, 1.000.000 o la cuenta que sea, bien, tendría que invertir el 26%, el 19% en cada uno de estos activos respectivamente. Lo que hace este clúster jerárquico es distribuir de alguna manera los activos de menor riesgo a medio riesgo y mayor riesgo. Bien, por lo general, las empresas que componen relativamente de menor riesgo, en este caso vendría a ser el primer clúster, sería Newmont GLD. Tenemos la otra que sería Gilead Sciences, que en este caso vendría a ser el 26% del riesgo representado del portafolio, y el 53.2% restante del riesgo se compone de Qualcomm, First Solar, Apple, Garmin y Ross. Bien, entonces en base a este clúster, ¿sí? Lo que sería este árbol de riesgo de distribución lo distribuye de esta manera. Vamos a avanzar ahora con lo que son un poco las métricas de rendimiento. Este es un reporte, un resumen de lo que fue el último año. Tenemos un retorno anualizado del 36%, ¿sí? Ganancia media anual del portafolio en lo que sería en dólares. El activo, o sea, por lo menos los activos, siempre yo los calculo de lo que serían en el valor en dólares en sí, y después, bueno, obviamente que según si uno tiene la capacidad de poder invertir una cuenta en dólares, lo hace en dólares comprando acciones, o en mi caso, por ejemplo, yo vengo invirtiendo en lo que sería CDRs. Tenemos una volatilidad anual del 15.08%, amplitud típica de los movimientos del precio. Bien, recuerden que estos portafolios, o sea, tienden a ser bastante movidos, tienen un riesgo moderado barra alto, ¿sí? O sea, se acerca más a un riesgo moderado alto que a un riesgo moderado o moderado bajo. Tiene un portafolio ya bastante interesante. Obviamente que esto es el resumen de lo que fue el último año, no significa que va a ser así exactamente de acá al año entrante, al año siguiente, pero es importante más o menos saber qué retorno se puede llegar a percibir a través de este portafolio. Después tenemos un drawdown máximo, que esto fue lo máximo que llegó a estar en pérdida el portafolio, que fue de un 8%, o no necesariamente estuvo en pérdida, sino que desde su pico máximo que alcanzó pudo llegar a reducirse casi hasta un 9%, ¿sí? Un 8.69%. Esta es la caída máxima desde el pico, o sea, como que ese fue su peor momento del año. Bien, por ahí capaz que estaba en positivo, pero bueno, tuvo un retroceso, vamos a decir, bastante bien para tener un 15% de volatilidad, pero bueno, tuvo un retroceso importante y eso es lo que representaría prácticamente el drawdown. Después tenemos datos que no le doy mucha importancia porque no son principales en sí. Está bueno saberlo, pero no aporta ninguna diferencia con respecto a estos que ya son los más relevantes. Los datos más importantes sí los vamos a estar viendo ahora a partir de estos módulos siguientes. Bien, tenemos ratio de Kalmar, que es 4.214, es el retorno dividido por la caída máxima, ¿sí? Cuanto mayor sea, obviamente que es mejor, y puede llegar a ser interesante es número efectivo de activos. Bien, que si bien en realidad nosotros tenemos 8 activos, es el equivalente a tener, o sea, de los 8 activos es casi como tener 5.81, o sea, casi 6 activos distribuidos. Eso sería como la diversificación teórica del portafolio, pero en realidad no es tan así. Incluso consideraría que es un poquito menos, que ya vamos a avanzar ahora a lo que sería el análisis de correlación. Bien, para aquellos que no saben lo que es un análisis de correlación, específicamente dice que la correlación mide cuánto se mueven juntos dos activos, ¿sí? Una correlación de 1 significa que siempre suben o bajan al mismo tiempo, y que es lo peor para diversificar, porque la idea es que no estén correlacionados. La idea es diversificar, mitigar todo ese riesgo. Una correlación de 0 significa que los movimientos son totalmente independientes, y lo ideal es un portafolio con correlaciones bajas entre sus activos. Lo ideal es que sean de 0 para abajo, o que
estén por debajo de 0.3, por ejemplo, 0.4 aproximadamente. Eso sería dentro de todo una buena diversificación. Puede llegar a tener cierta correlación, pero recuerden que, por ejemplo, si nosotros tenemos un portafolio muy cercano a lo que sería el riesgo por ejemplo, del S&P 500, es decir, que si la correlación de mi portafolio con el S&P 500 es de 1 o es de 0.7, por más que suba o baje, nosotros vamos a estar siguiendo el mismo riesgo de mercado. Entonces, la idea no es seguir el mismo riesgo, sino que ir un poco alejado de lo que sería ese riesgo, mejor aún. Es decir, que nosotros podamos seguir saliendo en ventaja, incluso si, por ejemplo, el S&P 500 cae o se desploma o tiene un mal rendimiento. Puede llegar a pasar, ¿sí?, con nuestro portafolio, pero hay un riesgo sistémico que es inevitable, que sí o sí se va a ver afectado por los activos en los que nosotros invertimos, bien, pero la idea es reducir esa mayor cantidad de riesgo posible. Para ver como un resumen en general, la correlación promedio entre los instrumentos da de 0.3. Esto quiere decir que está dentro de todo en un valor aceptable. Cuando se acerque a números mucho más altos, porque esto no siempre se mantiene así, obviamente que con el contexto y la evolución del mercado esto puede ir cambiando, habría que prestar mucha atención cuando se acerca mucho más aún, porque significa que todos los activos estarían correlacionando de la misma manera. Entonces la idea, como les dije, es que sea lo más cercano a cero posible, o incluso si hay como una diversificación negativa entre uno y otro, mejor aún, porque sabemos que si con uno perdemos, con el otro podemos llegar a ganar. Tenemos que el rango de correlaciones varía, ¿sí?, entre 0.09, que es la correlación más baja de un activo, a 0.74, el activo más independiente y el vinculado más al portafolio. Bien, es decir que nosotros tenemos uno de los activos que se correlaciona fuertemente, que es, por ejemplo, GLD y Newmont, que ya sabíamos que los dos vienen prácticamente del mismo rubro. GLD, si bien es el ETF, es el oro, es por lo menos lo que replica el metal en sí o el valor del oro, y Newmont, que es una empresa minera que se encarga justamente de extraer oro. Entonces es lógico que ambos estén altamente correlacionados. Justamente acá dice que es el mismo driver de precio prácticamente. Entonces, si el oro sube, obviamente que GLD también va a subir, y las acciones de Newmont también se van a ver beneficiadas porque sacan mayor beneficio por cada onza que extraen de las minas de oro. Esto que dice el número efectivo de apuestas, dice 2.56 de 8, que son solo 3 apuestas, entre comillas, independientes reales. La correlación de GLD y Newmont lo reduce. La diversificación, ¿sí?, esto más que nada porque los sectores todos provienen del S&P 500. Por eso les decía que esa diversificación de 5.81 no era la real, sino que si lo distribuimos por sectores es mucho menor incluso. Tenemos el ratio de diversificación, que es de 1.548, y bueno, acá dice que por encima de 1 el portafolio, o sea, está diversificado efectivamente. Cuanto mayor sea, mejor aún. Hay una breve descripción. El único par que supera el umbral de atención de 0.5 o bueno 0.4, que es el de GLD con Newmont. Esto es esperado y estructural. Ambos son exposición al precio del oro y en conjunto representan el 20% del riesgo de lo que sería el clúster, bien, de lo que vimos en la optimización, y cumplen con la función de cobertura específica dentro del portafolio. No es un riesgo no deseado, pero sino un clúster bastante deliberado. Bien, entonces acá vamos a ver la matriz. No sé si ahí se puede llegar a apreciar la matriz de correlación. La diagonal, obviamente que Apple con Apple, claramente que van a tener correlación de 1. Entonces lo que nosotros tenemos que observar es la parte de la triangular inferior. Tenemos acá la correlación de Apple con Gilead Sciences. Tenemos que es de 0.38, ¿sí? Si bien no es una correlación muy alta, tiene cierta correlación. El que veo que es bastante independiente entre uno y otro, ¿sí?, es, por ejemplo, Qualcomm con el resto de las tecnológicas. Por ejemplo, con Apple tiene 0.23. Después tenemos con Garmin, que tiene de 0.3. Después acá tenemos First Solar, con Garmin también tiene 0.09. O sea, tiene una correlación bastante baja. Y acá tenemos GLD con Newmont, que acá está Newmont y acá está GLD. O sea, toda esta línea de acá y esta la última línea de acá. Fíjense cómo se correlaciona bastante con lo que sería el oro. Estos son otros dos gráficos. Esto en realidad es un grafo, ¿sí?, que lo que hace es mostrar de manera, vamos a decir, es como una representación gráfica de lo que sería el portafolio, ¿sí? Acá están como de una manera distribuido por clusters también. Dice que cuanto más gruesa llega a ser la línea, ¿sí?, significa que tiene una mayor correlación con ese activo. Bien, entonces en este caso fíjense que es la más gruesa, GLD con Newmont, y después las otras se correlacionan, pero no de la misma manera. Bien, tienen una correlación baja. Obviamente que lo ideal en un grafo es justamente observar que no haya por lo menos conexiones, ¿sí? Obviamente que van a tener todos ciertas conexiones porque son casi todos parte del mismo mercado, pero algunos lo ideal es que serían de manera más independiente. Y acá tenemos un gráfico también bastante interesante que se lo conoce como Rolling Correlation, que vendría a ser la correlación, cómo va evolucionando durante los últimos 60 días. Por ejemplo, en los últimos 60 días, desde el 1 de junio para atrás, tenemos de 0.30, ¿sí?, de los 60 días anteriores. Y acá fue toda la evolución, cómo fue avanzando. En realidad, por lo general, siempre va avanzando de
izquierda-derecha, ¿no? En el marco temporal, y acá vemos que estuvo por debajo del 0.20 y llegó a estar, bueno, rozando un poco, y hoy en día ya supera el 0.20 y está rozando lo que sería 0.30 de correlación promedio de lo que sería el portafolio. Esto es en sí del portafolio, ¿sí? No está correlacionado, o por lo menos no es una medición en relación al S&P 500. Son muy distintos los resultados. Continuamos con el cuarto módulo, que sería el análisis del Value at Risk y el Conditional VaR, ¿sí? Que esto es lo que siempre menciono. ¿Cuál es el peor escenario de acá a los próximos 20 días o 21 días que se puede llegar a esperar del portafolio? Bien, la idea sería ver el escenario más pesimista en una proyección medianamente razonable de tiempo, ¿sí? No puedo hacer como un marco temporal tan largo, tan extendido, por ejemplo, de acá a un año, porque es lo mismo que decir que el riesgo puede ser de 0% a menos infinito, entonces como que es más impredecible dentro de lo que puede llegar a pasar en ese lapso de tiempo, pero es mucho más fácil proyectarlo en plazos más cortos. Y en este caso vamos a ver directamente en lo que sería el resultado final, el resultado gráfico de este portafolio. Tenemos acá lo que serían las simulaciones de Monte Carlo realizadas. Recuerden que esto lo cambiamos a una distribución T-Student para que se puedan contemplar incluso las colas pesadas, y acá podemos observar que el Value at Risk es de aproximadamente un 2.09% de pérdida, y dentro de ese Value at Risk el Conditional VaR o el Expected Shortfall es de aproximadamente 3.36% de pérdida. Bien, o sea que el peor escenario con un 95% de confianza es de un 2%, y dentro de ese peor escenario lo peor que puede llegar a ser es alcanzar incluso hasta el 3.36% de pérdida. Y ahora vamos a avanzar a este nuevo módulo, que en realidad es un método que ya previamente existía, pero lo empecé a incorporar como análisis para contemplar si está correctamente distribuido este portafolio o no. El análisis de componentes principales básicamente lo que hace es descomponer el riesgo total del portafolio en factores independientes entre sí, revelando qué fuerzas económicas realmente mueven los activos. Bien, mientras lo que hicimos nosotros, la distribución jerárquica, el clustering de riesgo, organiza el riesgo por clústeres de correlación. Lo que sería el análisis de componentes principales identifica los drivers subyacentes de esa correlación. Ambos análisis se complementan, ¿sí? O sea, uno se encarga de hacer una optimización del portafolio, optimizar los pesos, saber cómo distribuirlos, y cuando nosotros ya tenemos el resultado, podemos compararlo con un análisis de componentes. Bien, piensen que hay tres tipos de riesgos que pueden llegar a afectar a cada activo de forma individual, que sería riesgo sistémico, o lo que sería el riesgo de mercado, riesgo de sector, que sería el sector que pertenece, por ejemplo, Apple tiene riesgo de sector tecnológico, y el riesgo idiosincrático, que vendría a ser el riesgo de la propia empresa, ¿sí? Lo que puede llegar a ocurrir, capaz que tienen una caída en la facturación o cualquier X motivo que pueda llegar a impactar dentro de la empresa. Son esos tres riesgos que pueden llegar a pertenecer. En este caso, lo que estaría ocurriendo es no solo medir en principio que el factor principal siempre va a ser el componente de mercado, que es el que mayor se compone por los activos que tenemos en nuestro portafolio, sino que también tenemos otros principales componentes, como por ejemplo lo que sería el factor oro y el activo, o sea, que sería el activo de refugio. Y después tenemos otros factores idiosincráticos, que sería como el de First Solar, que ya habíamos hablado, porque se ve beneficiado prácticamente entre aranceles y créditos fiscales. Y después tenemos también el factor de semiconductores, con lo que sería el oro, el metal, y también tenemos el factor de idiosincrático de Gilead Sciences. Vamos a avanzar con lo que sería la parte más gráfica, ¿sí? En realidad, fíjense cómo se componen, cómo se distribuyen cada uno de los principales componentes. El principal componente 1, que es el de mercado, ¿sí? Es el beta, el sistémico, se compone del 31% de la varianza, ¿sí? Quiere decir que todos estos activos, por ejemplo Apple, Ross, Garmin, Qualcomm, suben con él justamente, a diferencia de lo que es GLD, que sería el ETF del oro, y Newmont baja. Bien, o sea, es como que si el beta sube, por lo menos el riesgo del mercado sube, los activos como Apple, Ross, Garmin y Qualcomm suben también con él, y en cambio en lo que sería el oro y Newmont tenderían a bajar. Bien, por eso es como que tienen cierta correlación casi negativa, podríamos decir. En realidad es una baja correlación, son independientes, pero diversifican un poco lo que sería el portafolio. Después tenemos el factor oro, que es el principal componente 2, se compone de un 16% del riesgo de la varianza. Bien, después tenemos el factor idiosincrático de First Solar, que es de casi un 12%, 11.58%. El factor de Gilead Sciences tenemos del 11%, y tenemos el factor número 5, el principal componente, que es el de semiconductores contra lo que sería el oro. Bien, tenemos 5 componentes que para la cantidad de activos que tenemos está bastante bien, porque ya a partir de tenemos 1, 2, 3, 4, 5, como ven ahí en la gráfica, recién hasta llegar al 80% de la varianza requiere de por lo menos estos 5 componentes para poder llegar a alcanzar ese riesgo. Bien, capaz que hay otros riesgos, pero no componen
tanta relevancia para lo que sería la varianza del portafolio. Bien, vamos a interpretar lo que representa en realidad cada factor. Bueno, acá tenemos, estos son los porcentajes de riesgo de lo que sería el PCA. Tenemos de cada activo independiente. De First Solar es de prácticamente un 12%, que es bastante alto. El de Gilead Sciences también es casi un 12%, que eso prácticamente sería alto. Después tenemos otros de término medio como GLD, Newmont, Garmin y Qualcomm, sí, que van entre menos de un 11% hasta alcanzar por debajo del 9%, que sería casi 8.9%. Y tenemos los activos como lo que serían Apple y Ross, que tienen un nivel relativamente bajo, que son entre un 8.5% y un 7%. Acá tenemos lo que sería la gráfica y agrega como conclusiones o insights que vendrían a ser entre la comparación, o por lo menos la conclusión, con lo que sería la optimización del portafolio de forma jerárquica con análisis de componentes principales. Acá lo que dice es que el PCA confirma la estructura que nosotros habíamos armado en la optimización del portafolio. Los clusters del PCA coinciden con los clusters jerárquicos de la optimización del portafolio. Obviamente que hace referencia a GLD más Newmont, que es el activo refugio, que es el principal componente 2, que es el dominante. Después tenemos GILD, que es el activo independiente, que tiene principal componente propio, sí, el riesgo idiosincrático. Y después tenemos el bloque de las tecnológicas, o lo que sería de equity, que sería expuesto en el principal componente número 1, bien, que es el que más se correlaciona con el S&P 500, bien, con el que más se vincula. El activo estrella, que vendría a ser Gilead Sciences, nuevamente tiene su propio factor, carga con 0.91 en lo que sería el principal componente número 4 y apenas 0.28 en el principal componente 1, ¿sí? O sea, decir que no tiene tanto riesgo del principal componente número 1, sino que es más del principal componente número 4. Casi no afecta a lo que sería el mercado en general. First Solar y GLD, que es el mayor riesgo de lo que sería el análisis de principales componentes, obviamente que por eso está bien distribuido. Fíjense que First Solar es el que menos peso tiene en nuestro portafolio, o sea, es un 3%. O sea, es como que invertí ahí, pero por si acaso. Es como que no es algo muy fiable, pero puede llegar a contemplarse, bien, o sea que puede ayudar un poco a la diversificación. Después tenemos 5 factores independientes, ¿sí? Que hay una diversificación real. Se necesitan 5 principales componentes para el 80% del riesgo. Eso significa que 5 apuestas, entre comillas, independientes reales, consistentes con el reporte de lo que sería la optimización por jerarquía, que reportan 2.56 puntos, o sea, apuestas efectivas por la correlación. La diferencia es que el PCA mide la diversificación total del riesgo y en cambio la otra distribución, que sería el análisis de apuestas, mide la diversificación de lo que sería el capital. Bien, son dos cosas diferentes. Tenemos correlación con lo que sería el Hierarchical Equal Risk, que vendría a ser de 0.3, de alguna manera se termina validando la correlación. Tenemos que monitorear obviamente cada tanto, o por lo menos mensual o semanalmente, todo lo que serían estos activos o estos portafolios. Obviamente que todo esto siempre está sujeto a cambios y puede ir evolucionando. Entonces acá tenemos las 4 conclusiones y acá tenemos una breve síntesis de lo que sería este portafolio. Como conclusión podemos decir que es un portafolio bastante interesante. La verdad que ha funcionado bastante bien en este año y medio de los que he ido desarrollando. Claramente que hay algunos portafolios que han superado las expectativas incluso de lo que he analizado, y hay otros que por ahí no han sido malos, si bien dan buenos rendimientos, pero no quizás tanto como se analizaban o como prometían en los informes. Con el correr del tiempo y a medida que va avanzando, claramente que van evolucionando los activos. Por eso es necesario hacer como un análisis constante cuando uno se arma un portafolio. Tiene que ir haciendo el seguimiento. No se trata solo de cuándo compras y qué compras, sino también de cómo lo cuidas en el transcurso del tiempo, y es importante saber cuándo vender también. Por eso todo este análisis es saber cómo acompañar a lo que sería el portafolio. Muy bien, y así concluimos con esta nueva edición del análisis de portafolio del mes de junio. Espero que les haya servido, les haya aportado muchísimo valor. Si les interesa algún activo en particular que quiera analizar, también me lo pueden consultar a través de comentarios de YouTube o de las redes sociales, que siempre voy a estar a disposición para poder responderlos. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.